Y un saludo a toda Venezuela a través de este canal, porque la oposición dice que tiene el 2% yo estoy consciente que lo ve la oposición, los niní y el gobierno, de verdad que... Así es. Bueno, lo paradójico, digo, es que en este país se habla de violación de la libertad de expresión, que no hay libertad de expresión y que no hay libertad de prensa. Y el 85% de los medios lo tiene la oposición, haciendo oposición diariamente y diciendo mentiras. La oposición dura, la oposición extremista, la oposición que obedece a los extremos de la oligarquía más recalcitrante. Bueno, ese 85% de los medios, aun cuando lo paradójico, insisto, es que ellos dicen que el gobierno tiene hegemonía comunicacional, cosa que no es cierta, porque ciertamente tiene unos medios con los cuales tiene que expresarse el presidente y los funcionarios públicos sobre los logros de un proceso revolucionario que no es recogido por ninguno de los medios de oposición. Entonces, no solo los logros de un gobierno, sino también la expresión del pueblo, que nunca ha tenido visibilidad en esos medios, ¿no? Por supuesto, porque este gobierno se debe especialmente a ese pueblo, es parte, pueblo y gobierno es uno solo. Entonces, esa participación popular, esa necesidad de intercambiar la información con la sociedad en general, pues se requiere que tenga unos medios sensatos. Eso es muy difícil lograrlo aquí, pero yo creo que hay que hacer grandes esfuerzos para que esa mentira permanente, para que ese principio goebbeliano que ellos tienen aplicado en todos los medios, porque yo diría que hay sus excepciones, por supuesto, pero me refiero a todos los medios, a prensa, radio y televisión, 24 horas, se quejan, por ejemplo, de las cadenas del presidente. Bueno, el presidente tiene que informar y tiene que dirigirse al país. Además, es un deber que tiene y una obligatoriedad por ley. De manera que soberanamente el presidente, ¿cómo se le va a decir que no, que un medio, no, yo no voy a transmitir la cadena del presidente porque no me da la gana? Es decir, es una prepotencia con que actúan, que definitivamente el pueblo y la sociedad está consciente de que lo están haciendo sencillamente para participar, para articular un movimiento que tienen en todo el país, buscando la desarticulación. Por supuesto. Ahora, Martín, hay un hecho... buscando la desestabilización, quise decir. Ahora, hay un hecho que ha despertado en dos ocasiones la ira de estos sectores y sus medios de comunicación. En primer lugar, en el 2007, la no renovación de la concesión al canal RCTV. Luego se convierte en RCTV Internacional y se sanciona, pues no está cumpliendo con las leyes de lo que debería ser un canal nacional, como efectivamente se ha demostrado que lo es. En primer lugar, vamos a hablar de lo nacional. En principio, el Colegio Nacional de Periodistas dice que esta es una zona, Venezuela es una zona de desastres para ejercer el periodismo. Quisiera su opinión al respecto y estas opiniones que viene asumiendo el Colegio Nacional de Periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas, lamentablemente, del cual yo fui directivo fundador de ese colegio, también del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, lo han convertido en voceros de la oligarquía, en voceros de los grandes empresarios y al margen de los verdaderos intereses de los periodistas. Un Colegio Nacional de Periodistas, por ejemplo, no puede hacer este tipo de juicios, porque en el país, y eso lo conoce el mundo entero, en el país hay plena libertad de prensa, plena libertad de expresión. Ahora, que ellos traten de buscar, a través de la libertad de expresión, justificar hechos ilícitos, justificar vilipendio contra organizaciones del Estado, justificar irrespeto al presidente de la República, justificar las mentiras que permanentemente están diciendo, bueno, para ellos no hay libertad de expresión. Pero en cualquier medio que usted vaya, si usted va a ser crítico al gobierno, como efectivamente se necesita, porque una oposición se necesita, y un periodista crítico, debe existir un periodista crítico, hay que respetarlo. Yo no estoy, o no puedo estar nunca de acuerdo con que haya una limitación a la libertad de expresión, pero el propio presidente de Brasil lo ha dicho y lo ha reiterado. En Venezuela, ha dicho Lula da Silva, lo que ocurre es que hay exceso de libertad de expresión. Y es verdad, nunca un régimen había sido tan irrespetado, tan vilipendiado, y el presidente ni decirlo, ¿no? Entonces, esos medios repiten y repiten esta mentira. Por ejemplo, cuando le dicen al país, hubo un cierre, aquí no ha habido cierre, y eso lo saben ellos. Ellos se lo saben, que aquí hubo una concesión que se venció, como si a usted se le venza mensualmente o anualmente un contrato de arrendamiento de un apartamento. Usted tiene que obedecer a una ley que dice que usted con tiempo tiene que participar, lo que lo va a desocupar
o que va a renovar ese contrato. Si el dueño le dice no se va a renovar porque yo voy a ocupar mi apartamento, usted tiene que entregarlo. Entonces, ¿qué existe? Un espectro radioeléctrico que es controlado a través de la ley de radio, la ley resorte. Si yo soy un representante de un canal de eso, tengo que someterme a esa ley, porque yo estoy en un régimen democrático, y en todo país democrático hay leyes, hay normas que hay que cumplir. ¿Por qué va a asumir, por ejemplo, el señor directivo, el presidente, no sé si es presidente de RCTV, que él está por encima del bien y el mal? Que él no lo va a hacer porque no le da la gana, y perdón el lenguaje que estoy utilizando, pero es así, como lo dice, en una forma desafiante, es decir, una forma bravucona. Es decir, el Estado tiene que ponerle coto a eso. Bueno, ¿cuáles podrían ser las intenciones de esta directiva? Martín, usted que conoce las entrañas del monstruo, pues trabajó en RCTV y conoce... Trabajé 3 años y fui votado por hacer un reportaje en la guerrilla, en la ley, del 66 al 69 trabajé yo en Radio Caracas Televisión, y eso lo saben ellos. Hacer Granel no abogó por su libertad de expresión en ese momento, ninguno de los... Pero es que ellos no abogan nunca por ninguna libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Para ellos es la libertad de empresa. Para ellos sus intereses son los intereses de la CIP, por ejemplo, que es una organización de propietarios de medios que lo que hacen es atropellar a los periodistas, se burlan de los periodistas, no solamente se burlan, le niegan los derechos elementales como son prestaciones sociales cuando los reclaman, los votan como les da la gana. Yo era directivo del Colegio de Periodistas cuando fue, por ejemplo, Eduardo Orozco siendo secretario general de Caracas a Radio Caracas Televisión, cuando el señor Granel cerró el diario de Caracas para tener una entrevista y no lo dejaron entrar. Eso sí es una violación a la libertad de expresión. Un directivo del colegio que iba antes a uno de esos medios, eso no existía. Ellos tenían su propio sindicato patronal de allí, como siempre lo manejan. Entonces ellos están acostumbrados a estas mentiras, insisto. Entonces, en la medida en que se repite esa mentira tipo Goebbels, bueno, la gente termina diciendo cierre. No puede haber cierre cuando hay un vencimiento de una concesión, no puede haber cierre cuando yo respeto, como hicieron ellos, la ley de resorte, y digo, yo no voy a llenar los requisitos que tiene que llenar un canal para ser internacional, tiene que producir por lo menos el 70% de su programación, y aquí no produce ni siquiera el 10%. ¿Y qué recomendaciones podría dar usted, Martín, a la población en general, o de pronto a este Consejo Nacional de Periodistas, de comunicadores y comunicadoras socialistas, para hacer frente a esta batalla mediática, para que esta mentira dicha 1000 veces no se convierta en verdad? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y allí el presidente siempre habla de la política comunicacional. Nosotros tenemos que hacer presencia en todos los escenarios donde ellos estén. Es decir, darles respuesta. Frente a las mentiras, decir las verdades. Pero hay que hacer un trabajo gremial muy importante para multiplicar el esfuerzo a nivel de todos los estados, que este Consejo Nacional de Periodistas no se convierta solamente en un grupo de trabajo aquí en Caracas, sino que podamos desarrollarlo en todos los estados, donde se pueda asistir a los gremios, a los medios, a los escenarios que sean necesarios, al teatro, a la televisión, a la radio, al barrio sobre todo, para buscar el apoyo de las organizaciones sociales, porque cuando usted le dice a la gente, aquí no hay libertad de expresión, y usted le puede llevar todos los periódicos que existen del día, que esos periódicos nacionales, que el 90%, yo diría que el 99% es contenido contra el gobierno y una campaña permanente contra el presidente de la República, bueno, la gente que lee eso se da cuenta que es mentira. Porque cuando tú tienes logros específicos en materia educacional, en materia educativa, en materia social, ¿cómo niegas tú la existencia de los programas? Ahora, yo quiero, sinceramente, decirle al país, usted ha oído a través de RCTV una información positiva del gobierno en estos 11 años que lleva el presidente Chávez al frente del país. Yo quiero que me lo diga. No hay un programa, ni hay una información que sea positiva. Para ellos no existe eso. Bueno, entonces esa es la violación de la libertad de expresión, de que ellos se van de aquí y en el exterior, donde están bien articulados también. A ese punto quería ir. Esta campaña está bien orquestada y viene también del extranjero. En los días pasados, en la sede de la OEA, algunos países se manifestaron en contra de esta acción soberana del gobierno nacional. Países con una línea bien clara: Colombia, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Sí. ¿Qué opina Martín Pacheco al respecto y la respuesta soberana que nuestro representante ante esa instancia le dio en días pasados? Sí, yo debo solidarizarme públicamente con el embajador Roy Chatterton. El embajador Roy Chatterton tiene la virtud de dar muy buenas respuestas comunicacionales. Él se ha especializado, ha estudiado el tema y le gusta además. Entonces, no siendo periodista, es un comunicador. Y lo dice
permanentemente y eso trae mucha roncha. Ahora, eso tiene, por supuesto, hay una articulación nacional e internacional, hay una llamada Sociedad Interamericana de Prensa, que es sociedad de dueños de medios. Una Comisión Interamericana de Derechos Una Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pregona permanentemente que tiene que estar aquí para decir las mentiras y para seguir diciendo las mentiras Martín, que dice no la CIA. veló por los derechos humanos de las víctimas del Caracazo, del Amparo, de masacres que hubo en nuestro país. Bueno, es lo mismo que ocurría hace 20 o 30 o 40 años, cuando un medio o un periodista podía denunciar alguna cuestión. Insisto, yo fui a la guerrilla a hacer un reportaje sencillamente para informar lo que estaban haciendo las guerrillas frente a una política de pacificación que pregonaba el presidente Caldera. Y la respuesta fue que a las 24 horas estaba despedido. Ahora, con la autorización del canal para hacerlo, porque tampoco fue una cuestión mía, porque que lo tenía que... Ahí después que ellos transmitieron un programa tergiversando absolutamente todo lo que yo estaba diciendo. Entonces, esa política de mentira, de tergiversación, se institucionalizó. Y frente a eso es que tenemos que tener un periodismo nuevo, un periodismo ético, un periodismo